sobre la identidad. La iglesia tiene su identidad. Cuando el Señor Jesucristo estaba con los discípulos, ese fue un gran conflicto para ellos. ¿Cómo identificar a los que son los discípulos del Señor? Y ellos le preguntaron a Jesús: Maestro, dinos, ¿cómo conoceremos a aquellos que son tus discípulos? ¿Cómo? Y el Señor Jesucristo les dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos dicen amén? Por sus frutos los conoceréis. El fruto del cristiano, del Hijo de Dios, es una de las maneras de identificarse con el mundo, el fruto del cristiano. Porque el fruto del cristiano no es igual al fruto del mundo. El Señor Jesucristo dijo que hay dos tipos de frutos: el fruto malo y el fruto bueno. Tanto el fruto bueno como el fruto malo sale del corazón del hombre. Cuando el hombre no está en Cristo, sus frutos son malos. Pero cuando el hombre está en Cristo, sus frutos son buenos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Señor Jesucristo dijo: del corazón salen los buenos y los malos deseos. En la vida natural de los hombres hay dos tipos y dos maneras de identificar de descubrir la identidad del hombre. El primero, que viene desde hace años atrás, que son las huellas digitales. Usted sabe que estas huellas digitales que usted tiene en el mundo, no hay otra persona que tenga una huella igual a la suya. Sus huellas digitales son únicas. Por eso es que en los departamentos de policía, cuando alguna persona comete un delito y no saben quién lo hizo, pero encuentran una huella y inmediatamente identifican quién es y cuál es la persona que cometió el delito. Amén. Y la otra es la que más o menos por el año, hace unos 10 años atrás, digámoslo, el ADN. Con el ADN se identifican las personas, quiénes son sus padres, quiénes son sus madres, sus hermanos, porque el ADN de una persona es único de la familia, no hay otro ADN igual. La familia Pérez con la familia Cruz no son iguales los ADN, cada uno tiene un ADN diferente, son únicos. Por eso es que cuando una persona lo hayan muerto en un lugar y no saben quién es, a través del ADN identifican quién es su padre, quién es su madre, quiénes son sus hermanos y quién es la persona que está ahí fallecida. En la vida cristiana también tenemos un ADN. ¿Sabía usted eso? ¿Ah? Nosotros estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque la sangre de Jesús es la que nos limpia de todo pecado. Sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay remisión de pecado. Amén. Entonces, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, es una manera de identificarnos como iglesia del Señor.
Porque aquel que no recibe a Cristo y acepta el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, este no es cristiano. Puede decir con sus labios que es cristiano, pero si no lo ha recibido a Jesús, si no ha aceptado la sangre de Cristo para limpiar sus pecados, si no ha aceptado el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pagando nuestra deuda y nuestra maldición, esta persona no ha nacido de nuevo. Y para nacer de nuevo se necesita pasar por aceptar a Jesús como su Salvador personal, aceptar la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y formar parte de la vida con Cristo Jesús. Yo no sé si me está entendiendo, ¿no? Formar parte de la vida con el Señor Jesucristo. Mire usted, un hombre se acercó al Señor y le dijo: Maestro, yo te quiero seguir, pero déjame que entierre primeramente a mis padres. Y Jesús le dijo: deja que los muertos se entierren a sus muertos. Los muertos espirituales enterrando los muertos físicos. Eso es lo que le dijo el Señor. En una ocasión el Señor le dijo: el que nos deja padre, el que nos deja madre, el que nos deja hermanos, el que nos deja heredades, el que nos deja todo y toma su cruz y me sigue, este no es digno de mí. ¿Cuántos dicen amén? La identidad del cristiano es un negarse a sí mismo para que Cristo viva en nosotros. Por eso Pablo dijo: ya no vivo, yo ya no vivo, ahora el que vive es Cristo en mí, y todo lo que yo vivo y todo lo que yo hablo, todo lo que yo hago, lo hago para la gloria de aquel que me amó y se entregó por mí. A su nombre. ¿Usted es cristiano? Tiene que ir encajándose en todos estos versículos que la palabra de Dios tiene para identificarnos. La palabra del Señor que leímos dice que los discípulos se pasaron un año en la iglesia predicando, enseñando, haciendo señales y prodigios de tal manera que esperaban que la sombra de Pedro pasara por tocando los enfermos y eran sanados. Y dice que en ese lugar, por primera vez, los llamaron a los discípulos cristianos. ¿Por qué sería que los llamaron cristianos? ¿Solamente por ponerles un apodo? No, porque miraban la vida de esos discípulos, el testimonio de ellos, la manera como vivían, la manera como trabajaban, predicando la palabra, predicando el evangelio del Señor Jesucristo. La gente identificó a estos hombres completamente diferentes a los demás hombres y por eso los pusieron el nombre de cristianos. El cristiano tiene que identificarse en cualquier lugar lo que es. En el trabajo, en el barrio donde vive, en la misma ciudad donde vive, con su familia, con toda la gente que lo rodea. El cristiano tiene que identificarse como cristiano, como hijo de Dios. Amén. Amén. Mire, hermanos, este asunto de la identidad no es tan sencilla. ¿Se acuerda que él dice, el Señor Jesucristo hizo esta enseñanza
en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Y yo los diré, no los conozco, obradores de mal. ¿Y cuál era la respuesta de esas personas? Señor, en tu nombre sanamos los enfermos. En tu nombre resucitamos muertos. En tu nombre levantamos paralíticos. En tu nombre curamos leprosos. En tu nombre resucitamos muertos. En tu nombre, en tu nombre. Y el Señor Jesucristo les dijo, de todas maneras, no los conozco, obradores de mal. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque ellos hacían en el nombre de Jesús, pero ellos, era el trabajo de ellos. Y el Señor, sin duda, el Señor pensó, dijo, no, pues yo no quiero obreros, yo no quiero trabajadores, yo quiero hijos. Yo quiero hijos, no quiero trabajadores, no quiero obreros, quiero hijos. Porque la Escritura sí dice que el momento que nosotros recibimos la justificación de nuestros pecados, Dios nos dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es lo que tengo que ser? Un hijo, una hija de Dios. Tengo que tener el ADN de mi Padre. Aleluya. Yo no sé si me está entendiendo. Tengo que tener el ADN de mi Padre. ¿Y cuál es el ADN de nuestro Padre? El primero, escúcheme bien. Los discípulos, después que resucitó el Señor Jesucristo, se encerraron en un lugar que se llamaba el aposento alto. Nadie quería sacar ni las narices por el miedo de los soldados y por miedo de los sacerdotes judíos. Estaban encerrados. ¿Ve? Ahí estaba. Y luego dice la palabra que de repente cuando ellos estaban, los varones y las mujeres, como 120 personas, de repente vino un viento recio. ¿Por dónde entró? No se sabe. Porque estaban todas las ventanas cerradas, las puertas cerradas por el miedo que tenían. Pero dice que cuando entró ese viento recio, de repente aparecieron sobre la cabeza de los discípulos y de todos los que estaban reunidos ahí, unas lenguas como de fuego que se les asentó sobre la cabeza de ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablase. ¿Y sabe qué pasó? En silencio que ellos estaban, de lo cuidadosos que estaban ellos porque tenían temor de los judíos y de los soldados romanos, hicieron una gran bulla que la gente que estaba afuera, que habían venido a las fiestas judías, comenzaron a escuchar cosas sobrenaturales. Y dice la Escritura que les oían hablar las palabras de ellos, la glorificación a Jesús y lo que hablaban de Dios a través de cada uno de las lenguas de aquellos judíos que estaban ahí. Habían judíos que vivían con los árabes, otros que vivían en Ocoyo, otros que vivían en otros lugares. Y cada uno les oía hablar en el lenguaje que ellos habían nacido, las manifestaciones y las glorias de Dios. Tal es así que unos dijeron, estos están borrachos. Y los temerosos discípulos, junto con las mujeres, se pusieron de pie. Y juntamente con Pedro les dio un mensaje diciéndoles que lo que estaban oyendo no era que estaban borrachos ni estaban locos. Eso era lo que el Señor les había dicho, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuánto dicen amén?
Entonces, la identidad de la iglesia ahora es a través de la presencia del Espíritu Santo en la vida. En la vida de cada persona tiene que haber la identidad del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que produce en nosotros el fruto para hacernos conocer que somos cristianos. En el libro de Gálatas habla de los frutos del cristiano por el Espíritu Santo: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El cristiano que tiene toda esta identidad por el Espíritu Santo está demostrando que verdaderamente es un hijo de Dios. ¿Aló? ¿Sí? ¿Cómo yo sé que soy cristiano? ¿Tengo amor para el prójimo? Si yo no tengo amor para el prójimo, yo no soy cristiano, porque la palabra del Señor me manda: amarás al Señor tu Dios. Y el segundo versículo dice, es igual al primero: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si no tenemos el amor de Dios, ¿cómo podemos amar al prójimo? ¿Cómo podemos amar las cosas de Dios? ¿Cómo podemos devolver con ese mismo amor hacia Dios todas las bendiciones y los favores que Él nos hace a nosotros? ¿Cómo? Por eso el apóstol Juan dice: mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Yo no sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. No podemos decir que somos hijos de Dios si el amor del Señor no está en nuestros corazones. Amén. Cuando el amor de Dios está en nuestros corazones, surge esta palabra: todo lo que hagáis, sea de palabra, de pensamiento, de obra, hazlo para la gloria del Señor. Amén. Todo lo que hagamos es para la gloria de Él. En segundo lugar, la otra identidad que nosotros tenemos de Dios es lo que dice el apóstol Pedro: ustedes son nación santa. ¿Qué es una nación santa? Es un pueblo que ha sido lavado por la sangre de Jesús, un pueblo que está apartado para servir a Dios, un pueblo que no se contamina con el mundo, un pueblo que se ha despojado de todos los placeres y deseos de la carne y ahora vive en la vida del Espíritu para agradar a aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el único que se identifica como hijo de Dios, como cristiano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: sin santidad. ¿Qué pasa sin santidad? ¿Cuántos saben? Sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Necesitamos ser santos para poder mirar al Señor. No le vaya a pasar lo que le pasó a Nicodemo. ¿Sabe lo que le pasó a Nicodemo? Ayer decía en la iglesia y allá de Sergio Toral que estaba predicando. El Señor tuvo la visita de Nicodemo, uno de los grandes maestros del judaísmo en aquel entonces.
y le visitó de noche. Y le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios. No dice, yo sé que has venido, dice, sabemos. Sin duda, todos los sacerdotes judíos, todos los doctores judíos de la ley sabían que Jesús venía de Dios. Dice, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer la obra, los milagros que tú haces si Dios no está con él. Estaba en la verdad. Y mientras Nicodemo le decía estas palabras del Señor, salió con una respuesta que no tenía referencia a lo que él decía. Y Jesús le dijo, Nicodemo, ¿te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver, solamente ver el reino de Dios? Y luego le volvió a decir, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Primero, ver el reino de Dios. ¿Cuántos están viendo el reino de Dios? ¿Ah? ¿Cuántos están viendo el reino de Dios? No espere ir al cielo para ver el reino de Dios. El reino de Dios usted lo puede ver aquí, en esta tierra, en este mundo lleno de pecado, lleno de iniquidad. ¿Sabe por qué? Porque el príncipe de ese reino está en nosotros. Y si el príncipe, el rey está en mi vida, entonces yo estoy en el reino de Dios. ¿Sí me entendió, hermano querido, hermana querida? Cristo, su presencia nos santifica. Y con la presencia de Él podemos ver el reino de Dios. Por la fe yo ya veo la gloria de Dios que nos tiene preparado cuando Él venga a levantar a la iglesia. ¿Y sabe por qué digo eso? Porque la palabra de Dios me dice que es la fe. La fe es la sustancia de las cosas que no vemos, pero que esperamos. Aleluya. ¿Cuántos esperan estar en la presencia del Señor allá en el cielo? Entonces, hermanos amados, tenemos que tener aquello, ser un pueblo santo, nación santa. Luego dice, real sacerdocio. ¿Por qué somos real sacerdocio? ¿Ah? Porque el sumo sacerdote de los cristianos se llama Jesús. Dice que Jesús tiene el orden del sacerdote Melquisedec. Y este sacerdote de Melquisedec que se le apareció a Abraham y Abraham lo entregó los diezmos. Este sacerdote no tiene, familia, no tiene padre, no tiene madre. Y la palabra de Dios dice que Cristo es del nivel de sacerdote Melquisedec. No hay otro sacerdote. Y ese sacerdote es el que gobierna nuestra vida en el servicio cuando lo hacemos para la obra del Señor. Porque cada uno de nosotros tenemos un ministerio, tenemos un don. ¿Sabía usted eso? La Escritura dice que Dios ha dado dones y ministerios a la iglesia. ¿Y cuántos son la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Si yo no tengo un ministerio, tengo un don. Porque Dios ha dado dones y ministerios a la iglesia. Y por eso somos
real sacerdotes, para ministrar la obra del Señor, la palabra del Señor, para dar testimonio del poder de la salvación que tenemos en el Evangelio del Señor Jesucristo y por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces nosotros ministramos el Evangelio y Él está con nosotros. Amén. También dice que somos real sacerdotes, ¿qué más? Pueblo adquirido por Dios. ¿Sí sabe lo que quiere decir eso? ¿Ah? Pueblo comprado por Dios. Por eso dice el apóstol Pedro que nosotros no somos comprados ni con oro, ni con plata, sino ¿con qué somos comprados? Con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. La sangre. Jesús tuvo que pagar un precio bien alto, que es la sangre, para que usted y yo salgamos de las tinieblas y entremos a la luz de Dios. Salgamos de la condenación y entremos a la salvación. Salgamos de ser hijos del diablo para ser hijos de Dios. ¿Se acuerda la vida pasada? El apóstol Pablo dice que debemos despojarnos de ese hombre, de esa mujer vieja, despojarnos de esa vida y comenzar a revestirnos de la nueva criatura creado según Dios. Y la vestimenta de esa nueva criatura está aquí en la palabra. Entonces, usted y yo somos comprados con la sangre de Jesucristo. Amén. Si usted pensara un poquito sobre eso, usted es el hombre y la mujer más feliz del mundo. Porque no hay tesoro que pueda cubrir el valor que tiene la sangre de Jesucristo. Aleluya. Yo me gozo cuando pienso que soy salvado, que soy lavado, que soy purificado, que soy santificado por la sangre de Jesús. Y la identidad que hay en usted está manifestada a través de la sangre de Jesucristo. Amén. Amén. La sangre de Jesucristo es la que nos identifica para ser hijos de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Que cuando nosotros somos lavados por la sangre de Cristo, somos presentados delante del Padre justificados como que nunca hubiésemos cometido pecado. Y cuando el Señor nuestro Padre nos ve, no nos ve como Jaime, no nos ve como María, no nos ve como Josefina, nos ve como mirar a su Hijo. Y cuando nos ve como mirar a su Hijo, su amor se derrama sobre nuestros corazones. Si usted se goza porque su padre, su madre natural lo ama, ¿cuánto más debemos gozarnos que nuestro Padre Celestial nos ama? Aleluya. Dice que Él derramó su amor para con nosotros y que a través de ese amor nosotros fuimos llamados hijos de Dios. Y si somos hijos,
¿Qué somos? Herederos. Y coherederos con Cristo Jesús. ¿Sabía usted eso? Si usted es hijo, usted es heredero. Y no solamente es heredero, sino es coheredera con Cristo Jesús. Quiere decir, lo que Jesús recibe, usted también lo va a recibir. Por eso dice la Escritura que Dios, escuche bien esto, que Dios nos ha dado en Cristo todas las riquezas en gloria. Amén. Amén. Y también la palabra del Señor nos dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe lo que es eso? Usted está sentado ahorita en una silla, pero espiritualmente usted está sentado juntamente con Cristo ya en los lugares celestiales. ¿Por qué, pastor? Porque su nombre, el día que usted lo recibió a Jesús, el día que usted aceptó el sacrificio, el día que usted fue lavado con la sangre de Jesús, su nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es mejor que estar escrito allá en el registro civil, el libro de la vida. ¿Ve? Porque cuando el juicio de Dios comience, el Señor va a preguntarle al ángel, esta persona está escrito en el libro de la vida. Sí, Señor, él está escrito en el libro de la vida. Ah, este es mi hijo. Entra al gozo de tu Señor. Y esta persona está en el libro de la vida. Señor, esa persona no está. Échale al fuego eterno que arde el chorro y al crujir de dientes. Pero cuando usted ha aceptado aquí en la tierra a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, cuando usted ha sido lavado sus pecados por la sangre de Cristo, cuando usted ha sido justificado delante del Señor y usted ha sido declarado hijo de Dios, su nombre está en el libro de la vida. Y el día cuando el Señor venga por la iglesia, allí en el cielo se pasará lista y usted dirá, heme aquí, Señor. A su nombre, a su nombre. Entonces, su identidad, ¿cuál es en esta tierra? Para terminar, ¿cuál es la identidad aquí en esta tierra? ¿Ah? La palabra del Señor, el apóstol Pablo dice, hablando a una de las iglesias, ustedes antes eran adúlteros, fornicarios, ladrones, mentirosos, borrachos, homosexuales, todo esto eras vosotros, pero ahora ya lo sois. Ahora eres hijo de Dios, has sido santificado, has sido lavado, has sido glorificado, has sido apartado y ahora tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora perteneces a la familia de Dios. Antes no pertenecías a la familia de Dios. Ahora perteneces a la familia de Dios. ¿Y todo por qué? Todo porque Cristo entregó su vida, dio su vida por mí y por ti. El castigo de nuestra fe fue sobre Él. Dice la palabra del Señor, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Se sabe lo que es eso? Más o menos te voy a hacerte una ilustración. Tú estás debiendo $1,000,000 al banco y no has pagado. Y ahí están 2 agentes para llevarte a la cárcel y por lo menos sentenciarte a 50 años de prisión. Y de repente ves que entra un hombre sencillo y se acerca a la ventanilla y dice, ¿cuánto debe esta persona?
$1,000,000. Bueno, tenga, aquí está el $1,000,000. Queda libre. ¿Qué harías tú? ¿Saldrías llorando? ¿Qué harías tú? Saldrías con gozo gritando, ¿verdad? Dándole gracias al hombre que pagó el $1,000,000 para que tú seas libre. El Señor hizo algo más cuando ya tú estabas a punto de ir al infierno. Ya los demonios estaban esperando que tú llegues para martirizarte. De repente apareció el Hijo de Dios, pagó con su sangre y tú fuiste librado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya no hay condenación para nosotros. Ojalá entendiéramos esas palabras, hermanos. Si lográramos entender y comprender esas palabras, nuestra vida sería diferente. Pero lamentablemente, este corazón todavía se inclina a la maldad. Por eso es necesario tener una vida estrecha con el Señor, una comunión. Si ha escuchado que el cristianismo no es religión, ¿no? Algunos dicen, yo cambié de religión. Usted no cambió de religión. Y si ha cambiado de religión, está equivocado. Este no es el lugar para usted. Nosotros tenemos una relación con el Señor Jesucristo. Y nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Él. ¿Cuántos dicen amén? A Él le pertenece, porque Él nos compró con su sangre. Y por eso es que Él se preocupa las 24 horas del día por cada uno de nosotros. No nos deja, no nos desampara, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como es su promesa, y Él lo cumple. Él lo cumple. Entonces, hermanos, en conclusión, mi identificación en Cristo está a través de su sangre y de su sacrificio. A través de su sangre y de su sacrificio. Yo soy hijo de Dios porque fui justificado de mis pecados por la sangre de Cristo y el Padre me dio la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Y como hijo de Dios yo tengo que ser imitador de mi papá. Si saben la profundidad de estas palabras, ¿no? Sed imitadores de Dios como hijos amados. Cuando usted haga algo, pregúntese, ¿esto lo haría Dios? ¿Esto lo haría el Señor? Y el Espíritu Santo le va a decir, no, eso no lo hace el Padre, eso no lo hace el Hijo. ¿Y por qué tú lo haces? Porque si somos hijos, debemos ser imitadores de nuestro Padre Celestial.